bienvenidos a otro episodio de The Evolution Room. Hoy tenemos a una invitada que yo creo que personalmente es la más excited que yo he estado de tener porque es un tema el cual me toca, ¿verdad? El corazón me tocaba personalmente a mí porque pasé por el proceso el cual ella está pasando. La vamos a conocer también a ella personalmente, no nada más de ese tema, pero estoy bien feliz y agradecida que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. So que les presento a Catalina Morales. Qué bella, gracias por esa introducción, de verdad. Gracias por... Ya me pusiste emocionada. Gracias por darnos Bienvenida. la oportunidad. Es Gracias. cierto que ella lleva esperando este episodio. Yo Yes. creo que el más que le ha dado ilusión y el más que me ha mencionado. Sí. Así que estamos bien felices y gracias, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Y estamos bien excited de conocerte a ti como persona, de conocer tus procesos, tus new ventures, en lo que estás ahora. Así que quiero comenzar, ¿verdad? Preguntándote sobre ti, Catalina, quién tú eres, dónde naciste. Quiero ponerme como que en contexto. Mira, eso es hasta una pregunta controversial. ¿En serio? Porque yo nací en Colombia y Mm. mis padres se mudaron a Puerto Rico cuando yo tenía 6 meses. Que yo me crié en Puerto Rico, o sea, mis primeras palabras, mis primeros pasos, toda una vida aquí en Puerto Rico. Pero sí, mi familia es de Colombia y amo al país y también lo llevo en la sangre y es parte de mi cultura y mi historia. Pero obviamente mi vida entera ha tomado lugar en Puerto Rico y pues luego al hacerme Miss Puerto Rico fue un poco controversial y es todo un tema de definir qué es ser puertorriqueño. ¿Verdad? Y nosotros tenemos un himno que bien dice, yo sería boricua aunque naciera en la luna. Y para mí, yo digo, esa es mi historia. Así que por ahí, esa es parte de mi historia. Así que esas son mis raíces, pero me crié en Caguas. Fui al Colegio Católico Notre Dame, lo amo, mi alma mater. Luego hice mi bachillerato en la UPI. Luego fui a la escuela de Derecho también de la UPI. Ah, no, o sea, más puertorriqueña, ¿Qué te hiciste aquí? más puertorriqueña que O tú. sea, así que revalidé aquí. Ahora sigo viviendo aquí, trabajo aquí. La mayoría de mis clientes están aquí y fue un honor representar a Puerto Rico en el Miss Universo. Así que esa es la contestación corta de dónde soy. O sea, que tu familia es de Colombia, Sí. no es de Puerto Rico. Ok, Sí. ¿y tú tienes hermanos o eres hija única? Yo soy hija única de mi mamá, mi papá, tengo una media hermana de parte de padre, pero ella se crió en Colombia con su familia, que realmente no pudimos crecer juntas ni compartir mucho. ¿Tienes todavía toda tu familia allá o están ya acá? No, toda mi familia sigue allá. Realmente mis papás y yo fuimos los únicos que salimos del país. Mis papás vinieron para acá por trabajo, buenas oportunidades de trabajo. En Puerto Rico aún sabemos que hay un éxodo de profesionales y en ese entonces había una gran necesidad de anestesiólogos. Mis dos papás eran anestesiólogos, les ofrecieron trabajo y pensaron, pues vámonos para allá unos 4 o 5 años. Y pues aquí seguimos. Exacto. Y me dices que estudiaste en Caguas, tu high school, y luego entonces entraste a la Universidad de Puerto Rico y te graduaste de qué bachillerato? ¿Qué? Estudié comunicaciones. Comunicaciones. Y luego entraste a estudiar Derecho, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Siempre supiste que querías estudiar Derecho o fue mientras estabas en la universidad que te vino el deseo? Desde los 15 años más o menos ya sabía que quería estudiar Derecho y más bien supe que quería estudiar Derecho y luego tenía que decidir en qué iba a ser el bachillerato antes de Derecho. Y me decidí por Comunicaciones. Y bueno, luego a raíz de lo que fue el transcurso de mi vida, incursionando en el modelaje y luego siendo Miss Puerto Rico, incursionando en las comunicaciones, encontré la forma de unir mi pasión académica por el derecho con mi pasión en el mundo de las comunicaciones y ahora trabajo como abogada de entretenimiento, que eso fue otra de las puertas que me abrió el Miss Puerto Rico, que muchas personas piensan los certámenes de belleza no te dejan nada fuera de la belleza o algo temporero, momentáneo. Y a mí me abrió innumerables puertas en el mundo del derecho, tanto para trabajar en cualquier firma de abogados como todas las conexiones que hice a través de mi año, que fueron amistades, luego se convirtieron en mis clientes. Tan pronto revalidé, me empezó a sonar el teléfono. Una de las primeras que me llamó fue Maripili Rivera,
¿me puedes ayudar con esto? Desiree Lauri, que era mi directora en esos tiempos del Miss Puerto Rico, también, mira, tengo estas materias, si me puedes ayudar. Y ahora pues otras ex Miss Puerto Rico, otras personas de televisión con las que trabajé, todos pues me confiaron, ¿verdad? Sus asuntos legales y de propiedad intelectual y pues eso básicamente me abrió las puertas a la carrera que tengo hoy en día como abogada. ¿Cómo fue ese día que pasaste en la rivalidad? Porque uno siempre tiene un recuerdo. En mi caso, yo no lo creía. Yo llamé a todos los miembros de mi familia para que me dijeran mi seguro social. Porque yo no creía que ese era mi número de seguro social. Y pasó una hora, ya yo había acabado de ver el resultado y como quiera, yo seguía sin creer que lo había pasado. ¿Cómo fue ese día para ti? Mira, yo no me acuerdo de la de Puerto Rico porque esa fue la segunda. Yo Ok. revalidé primero en Nueva York Oh. y eso sí me acuerdo que lloré, llamé a mi mamá llorando como si hubiera tenido un accidente, que mi mamá me miraba por Face y me decía, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Bendito. O sea, atacada llorando. No lo podía creer porque revalidé en Nueva York, pero yo estudié en Puerto Rico y aunque soy bilingüe, los términos en inglés son técnicos, tú no los vas a conocer a menos que hayas estudiado derecho en inglés. Entonces, Ok. el proceso para estudiar fue mucho más tedioso, fue como que reaprender muchas cosas. Así que, pues, una felicidad inmensa y profunda. Y luego fue que dije, ok, mejor ahora que más tarde voy a tomar la de Puerto Rico y pues la pasé y la misma emoción, obviamente. Pero, pues, bien bonito y pues el orgullo de mi mamá, porque mi papá falleció, ya no está con nosotros, pero el orgullo de mi mamá, las lágrimas de ella también. Bueno, nada, todo el sacrificio de tantos años Yo creo valió que la ese día pena. es para la mamá. Sí, Sí, ese día es para la mamá. seguramente. Sí, ella diría eso mismo. Sí, yo lo viví así. Yo creo que yo estuve todo el día que no lo podía creer, pero quería darle la noticia y ella sí se lo disfrutó. Qué lindo. ¿Eres bien close con tu mamá? Sí, sí, Ay. súper. ¿Tú pasaste la de Nueva York porque tenías intención de quedarte allí Ujú. para ejercer allá? Sí. Y luego entonces decides tomar la de Puerto Rico con intención de ejercer acá o por Mira, tenerla? yo tomé la de Nueva York porque me gradué de Derecho y quería vivir algo diferente. Entonces me fui para Nueva York sin conocer a nadie, sin tener nada. Y dije, voy a tomar la revalida allá, voy a buscar trabajo allá. Pero tan pronto pasé la de Nueva York, me dio o sea, como el pensar, pero ¿y si regreso a Puerto Rico? ¿Qué voy a hacer? Sí, yo dije, prefiero entonces tener la seguridad de tener esa reválida porque no sé lo que vaya a suceder en un futuro. Obviamente la mayoría de mis contactos están allá. Y entonces decidí tomar la de Puerto Rico también como por si acaso, pero a la larga terminé aquí precisamente y vamos, la mayoría de mi trabajo toma lugar acá, así que ¿Y lo hiciste? ¿Estudiaste para la de Puerto Rico? ¿Estás viviendo en Nueva York? sí, Oh, Wow. wow. O sí. sea que tú ¿Y tenías... trabajando la misma vez allá? No, estaba Ah, ok. estudiando Estudiando. Ok, por full lo. time. Y lo otro, para que no se quede ahora fuera en contexto, es que también tomé la de Florida. Oh, wow. Tomé las tres una detrás de la otra porque yo decía, yo no quiero volver a pasar por esto más nunca en mi vida. Así que ya que estoy en este mood, voy a coger la de Florida. ¿Por qué? Porque la otra mitad de mis contactos están en Florida. Hay un mercado latino de entretenimiento muy grande Sí. y también me veía allí y yo dije, prefiero tener las puertas abiertas y las posibilidades. Y lo bueno es que la de Florida solamente tuve que tomar la mitad porque la convalidaban la mitad del examen con la de Nueva York. Así que con mayor razón yo dije, pues si ya me van a convalidar la mitad del camino, Claro. hago este último esfuerzo y ya, así fue. Claro. Ya viste el macro de Sí, todo el panorama, qué interesante. Pero ¿qué edad tú tenías cuando hiciste todo este proceso de reválidas? tenía 26 Ok. años, que realmente Sí, me más o tomó, menos. o sea, me tomó más tiempo graduarme de Derecho porque yo estaba en Derecho más haciéndolo en Miss Puerto Rico, ya luego en Oh, Miss wow. Puerto Rico estaba trabajando en televisión, entonces estaba nocturna y tomé menos créditos, o sea que me tomó unos 5 años terminar Derecho, que supone que fueran 3, Lo importante es que lo hiciste. sí, así So- que ¿Dónde estudiaste Derecho? en la UPI. ¿Y ellos tienen nocturno? No sabía, Sí. yo pensaba que no. Ah, qué interesante. Y
¿Cuándo fue que tú comenzaste en el mundo del modelaje antes de estudiar comunicaciones? ¿Siempre habías estado modelando de pequeña o fue ya en la universidad? Fue desde high school. Básicamente, irónicamente, de niña era un tomboy. O ¿De sea, de verdad? que no podían ponerme un vestido, no podían ponerme zapatos abiertos, no me podía poner pantalla. Y mis padres me pusieron en clases de modelaje y refinamiento, más que todo por el refinamiento. Y pues desde ese momento decidí incursionar en el modelaje, o sea, di un giro 180, fui todo lo contrario. Mis padres se arrepintieron un poco de haberme llevado allí. Y estaba modelando desde los 12, 13 años. Hice incontable número de fashion shows sin cobrar nada, simplemente por exposición, por aprender. Y me encantaba, pero lo que realmente me apasionaba eran las comunicaciones, más que simplemente ser una modelo percha, sino poder hablar. Así que, pero tenías como esa dicotomía de me gusta el modelaje, me gusta el mundo de las comunicaciones, pero quiero tener mi título. Y en ese momento uno lo crían como pensando de que tú eres o una cosa o la otra. Ujú. Y no, invéntate lo que tú, invéntate algo, haz tu propio camino, combina las cosas, o sea, sigue un camino. Yo básicamente, o sea, sentí que tenía que crear un camino que no existía o que nadie me podía señalar. Ujú. Em, Ahora no sabía si iba a funcionar, no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que eso era lo que me iba a hacer feliz. Ujú. Suena como que tú sabías, aun cuando estabas en el mundo de modelaje, que tú tenías una voz y querías seguir desarrollando tu voz y tu, ¿verdad? Tu inteligencia. Y entonces entras a la universidad a estudiar comunicaciones y ahí es que comienzas a participar en el concurso de Miss Puerto Rico o fue ya en la escuela de Derecho. Para Miss Puerto Rico comencé a participar estando en la escuela de Derecho. Realmente Oh. porque competir en Miss Puerto Rico había sido para mí mi sueño yo creo que fue desde los 11 años que fui al certamen de Miss Universo que fue aquí en Puerto Rico, que mi papá me llevó para ver a Ricky Martin, yo creo que iba a cantar, y yo vi a esas mujeres en la tarima, vi a Denise Quiñones en la tarima y yo decía, ok, yo quiero hacer eso Eso es algún lo que yo día. voy a hacer. Y desde ese día yo estaba en una misión de que yo algún día voy a hacer Miss Puerto Rico. Wow. Literalmente cambió el trayecto de mi vida porque como niña yo pues psicológicamente me programé de que me voy a comportar como que en el futuro yo voy a ser una Miss Puerto Rico. Ujú. Ahora me río, obviamente, pero las cosas de la vida. Y ese sueño lo dejé de un lado por un momento porque pues estaba enfocada en mi carrera académica y porque mi papá se enfermó con un cáncer pulmonar terminal de momento y yo tenía 21 años y de verdad que pues eso ha sido lo más trágico y difícil que he pasado en mi vida y es bien difícil uno cuando pasa por una tragedia de esa forma. Hubo un periodo de tiempo donde yo no sabía cómo volver a disfrutar y divertirme y ser feliz y reírme de algún chiste porque es como que pasé algo tan grave que yo decía, ¿cómo me puedo reír de una tontería que diga alguien? O sea, la vida se puso mucho más seria y pesada. Ujú. Y pues un certamen de belleza como que no me hacía sentido hasta que un día me crucé con alguien que me dijo, tú tienes una mirada triste y yo, porque no me había dado cuenta que estaba viviendo, mi normalidad se había convertido por 1 o 2 años después de mi papá fallecer en que como que todo era triste. Y eso me despertó porque realmente yo decía, pero no, pero la vida es bella y yo me entendí que yo tenía una vida por delante y Ujú. que tenía que aprender a disfrutarla, que no porque haya pasado algo tan difícil significa que ya todo lo demás no lo pueda yo disfrutar o no pueda ser más liviano. Ujú. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ese sueño que yo tenía de competir en Miss Puerto Rico, yo lo voy a hacer no porque diga, ay, voy a ir a ganar, pero porque no quiero vivir arrepentida de que, ay, yo siempre quise y no lo hice. Y me visualizaba yo una señora de 85 años viendo el certamen de Miss Puerto Rico en televisión, con remordimientos de que yo lo pude haber hecho y no lo intenté y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.
Y entonces me inscribí y yo dije, con tal de yo estar en esa tarima esa noche final, yo puedo estar tranquila. Pero bueno, las cosas funcionan de forma misteriosa y tan pronto me inscribí, fulano habló con fulano y llegué al que en ese momento, yo no sé si todavía lo es, el promotor de la mayoría de las ganadoras de Miss Puerto Rico hasta ese año. Y él me dice, tú vas a ganar, voy a ti, voy a trabajar contigo. Y yo, ok, espérate, si él cree en mí y él cree que tengo tan siquiera una posibilidad de ganar, pues yo tengo que dar todo de mí porque existe una mínima posibilidad. Ujú. Claro. Y ahí en realidad me preparé como si fueran las Olimpiadas. Y se convirtió me devolvió, me devolvió la vida, me devolvió la inspiración, me devolvió la motivación. Y bueno, así fue como terminé Miss Puerto Rico. Estaba también haciendo derecho, así que yo iba a entrenar a las 7 de la mañana al Parque del Último Trolley. A las 8:30 de la mañana estaba en clase de Derecho Administrativo. No tenía tiempo de bañarme. La gente me preguntaba, ¿tú estás entrenando para un maratón? Y yo, Y tú casi. yo algo así, pero yo no, estoy compitiendo en Miss Puerto Rico. Y la gente en Derecho viene como, ¿qué? Tenía profesores que me preguntaban, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y yo, es que me gusta. Pero es un sueño que tenía. Así que estaba entre derecho y competir en Miss Puerto Rico. Por el día estaba en la escuela sin maquillaje, por la tarde estaba en una actividad vestida Con ¿verdad? full glam. Producida, exacto. ¿En qué año estaba eso? Administrativo, eso es como el segundo, ¿verdad? Yo me acuerdo, estaba en el segundo año. Segundo año. Y ahí fue que comenzó tu preparación para el Sí. certamen. Wow. ¿Y cuánto duró la preparación, más o menos? Como 9 o 10 Oh, wow, meses. sí Ah, que wow, fue. so tú te estás preparando para competir como un año antes. Ujú. Ujú. So que desde que gana la que escogieron este año empiezan a como que en Sí, preparación. sí, Oh, wow. Oh, wow. ¿Y los sí. profesores o la universidad en sí te apoyaban, te daban como razonable o... Mientras yo estaba compitiendo, realmente no sabían mucho, Mm. pero luego gané y al otro día estaba en la portada del Nuevo Día y en todos los periódicos y decía estudiante de Derecho, Catalina Morales. Sé que al otro día había una página en Facebook de la Escuela de Derecho donde, ay, felicitemos a nuestra compañera y pues los profesores se enteraron. Ujú. Y me preguntaban, me hacían todo tipo de preguntas, bueno, como desde, ¿por qué estás haciendo eso? Tú eres tan excelente estudiante y yo, pero Que tiene una que ver cosa no una. quita la otra. Exacto. Nada, otro profesor, pero ven acá, ¿y cuánto te pagan? O sea, fue súper gracioso, yo tenía una súper buena relación con mis profesores y ya una vez gané, me súper apoyaron porque había veces que no podía quizás entregar algún papel, un paper, Ujú. Un algún ensayo. escrito, memorando, lo que fuera, en el día. O sea, yo pedía permiso y me decían, no hay problema, cuando tú puedas, porque ellos sabían todo lo que estaba haciendo. Así que gracias a esos profesores que me apoyaron fue que pude continuar la escuela de Derecho mientras también era mi Wow, Puerto sí, Rico. que no tomaste una pausa como para hacer No, una sola. no porque de verdad sentía, era más gratificante para mí ser Miss Puerto Rico mientras también estaba yendo a la escuela de Claro. Derecho versus déjame tomarme un break de la Ujú. escuela para dedicarme a esto. Para mí simplemente era más gratificante y demostrarme a mí misma, yo puedo hacer esto. Wow. Me resuena mucho tu historia. Cuando yo jugué voleibol profesional y cuando tenía 12 años, me pasó como a ti. Mi mamá me llevó un día a un juego. Yo no sabía nada de voleibol y cuando yo vi como que la cancha, la multitud, todo, yo dije, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Pero luego, lo mismo, pasaron cosas en mi vida y tenía que estudiar y tenía que enfocarme y después iba a estudiar derecho y luego volví a jugar en la universidad y ahí dije yo voy a jugar profesional, pero en eso entro a la escuela de Derecho y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y en la escuela de Derecho en mi caso era lo mismo, como que, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué te estás sacrificando? Yo tenía que viajar por la isla para los juegos. Y recuerdo que una profesora me dijo, ¿qué tú estás pensando? Tú sabes que esta vida se acaba rápido, la de atleta, y
como abogada no, so, no sé por qué lo estaba haciendo, pero me lo dijo enfrente en la clase, Oh, wow. al frente de todo el mundo y fue bien retante y te entiendo, lo gratificante que es tú hacer ambas a la vez, porque yo creo que una complementa a la otra y una te ayuda a enfocarte a la otra, o por lo menos así fue mi experiencia y así parece que verdad fue tu experiencia también. Y cuando concursas en Miss Puerto Rico, que ganas, ahí entonces empieza la otra preparación, ¿verdad? Para entonces el Miss Universo, que era en cuánto tiempo después de que ganaste Miss Puerto Rico. Correcto, ese es otro tema porque en ese año fue que Trump anunció que iba a correr por la presidencia y él era el dueño de Miss Universo. Y entonces hizo el comentario que se entendió racista contra los mexicanos y entonces hubo muchos como conflictos de intereses con el certamen y entonces él vendió el certamen finalmente. Muchos auspiciadores del Miss Universo se salieron, entonces no se sabía si se iba a celebrar un Miss Universo o no. Cuando yo gané no se sabía, no había fecha. Básicamente yo fui Miss Puerto Rico un año, como un año entero sin saber La fecha. si se iba tan siquiera a celebrar o no. ¿Qué Oh, año wow. fue El esto? 2015. Oh, wow. Ok. Entonces era como que, ok, me estoy preparando, estoy trabajando, pero no sé cuándo, o si en cualquier momento van a anunciarlo con un mes de anticipación, 3 meses, no sé nada, no sé si tan siquiera se va a dar. Y tu preparación siguió igual de intensa, como si fuera a anunciarse de momento el mes que viene. Básicamente, sí. O sea, en todo momento, o sea, no me cogí ninguna vacaciones ni nada. No sé, sé que mi reinado ha sido uno de los más largos, que realmente puede ser contraproducente porque es bien difícil tú mantener ese nivel Disciplina. sí, Ujú. por tanto tiempo. Así que, y bueno, y la motivación y sin saber si se va a hacer o no, o sea, ¿qué estoy haciendo yo matándome haciendo todo este trabajo? Si esto no, sin, ¿para qué? Pero, o sea, que había un poco un juego psicológico con esa incertidumbre, pero gracias a Dios finalmente se realizó, así que ¿Y todo, cuánto tiempo antes te lo dijeron? yo no me acuerdo, pero pudo haber sido de entre 2 a 3 meses antes, Ok. que no fue, estuvo Sí, bien. estuvo bien, no fue como que es mañana. No, Más la escuela de correcto. Derecho. Sí. Y ya entonces cuando fuiste a Miss Universo, ¿ya te habías graduado de la escuela de Derecho o también seguías estudiando? No, seguía estudiando. Oh, wow. Seguía Fueron estudiando. muchos retos. Fue como 3 años de escuela de Derecho en total disciplina. Sí, no, yo le digo a mi esposo que llevamos 4 años juntos, yo le digo, tú me conoces, yo siento que en mi etapa de retirada, o sea, yo estoy relax, esto no es nada, porque el nivel de intensidad a la que yo vivía en mis 20 era despertar a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche, si podía, estaba muerta. En el Miss Universo tenía que levantarme a las 3 4 de la mañana Wow. y tú puedes estar una noche hasta las 1, 2, 3 también de la mañana en ensayos. O sea, era una cosa bien intensa. Ahora yo le dije a mi esposo, mi vida es súper relax, tú no entiendes. O sea, pero qué bueno que no te tocó esa etapa. Ujú. Porque sí, la intensidad era mucha, pero bueno, cuando no le gusta, Te lo no se da disfrutaste. cuenta. Ahora yo miro para atrás y digo, no sé cómo lo hice, pero en ese momento uno se lo está disfrutando, para mí, o sea, definitivamente la que esté pensando en ser reina de belleza tiene que ser algo que le guste, porque si no te gusta, podría ser el peor trabajo del mundo, pero Ujú. a mí me hacía feliz. Y cuando fuiste a representar a Puerto Rico en ese certamen de Miss Universe, ¿qué experiencia tuviste? ¿Hubo algo, más que nada, hubo algo que tú pensabas que era de una forma que luego mientras estabas allí o una vez se terminó el certamen dijiste como que, wow, esto no era como yo lo pensaba? Mira, yo creo que esta es la primera vez que me hacen esa pregunta y para mí esa es como la pregunta más clave que tú le puedes hacer a una reina de belleza que ha ido a competir en el certamen internacional. En aquel entonces, cuando competí, no hubiera podido contestar quizás como puedo contestar ahora, tantos años después. Sí, definitivamente mm, me di cuenta que no era
lo que yo había pensado toda mi vida. No porque fuera algo malo, igual fue una experiencia excelente, pero quizás no es lo que se vende o lo que se vende, que es lo que las niñas pequeñas ven, no es lo que quizás realmente es. ¿Y qué pasa? Pues si tú encaminas toda tu vida hacia cierta cosa porque lo están proyectando ser algo, y luego cuando llegas allí, ahí es que te das cuenta que no es lo que se proyectaba, pues es una desilusión bien grande. No obstante, es una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida y de mayor crecimiento y que me ha dejado mayores frutos en mi vida. O sea, que no estoy diciendo que haya sido algo malo, pero sí, estando tras bastidores, hubo una gran diferencia entre lo que era la expectativa y lo que era la realidad. Y pasa el concurso de Miss Universe, ¿cómo te sentiste esa noche final cuando se acabó? ¿Cómo te sentiste contigo misma, con tu desempeño? Y más que tu reinado fue tan largo, o sea, tu preparación para el Sí. Miss Universe. Honestamente, yo durante la concentración de Miss Universo me estaba sintiendo súper bien porque es una cosa lo que uno siente estando allí, es otra cosa lo que quizás la gente ve en fotos y por redes sociales. Y a mí me pasó, y esto es algo bien curioso que yo creo que quizás nadie habla, pero yo me considero una persona bien no fotogénica, que es algo quizás mejor, o sea, yo prefiero verme mejor en persona que en fotos, pero estos concursos son bien, la gente lo que ve son fotos. Claro. Entonces, para mí había como una diferencia bien grande entre lo que quizás se podía ver la gente por redes sociales versus lo que yo estaba experimentando allí en el concurso. Yo me sentía súper bien. Honestamente, bueno, yo no clasifiqué en el Miss Universo, yo sentía que yo tenía posibilidad de ganar mientras estaba allí. Y la gente que estaba a mi alrededor en la concentración en Las Vegas se sentía igual. Así que yo estaba bien satisfecha con mi trabajo, independientemente de que quizás se hubiera visto o no, porque allí estamos 3 semanas, 24/7 trabajando, y lo que la gente ve en su casa es o Un ven el día. certamen en la noche final, unas 3 horas menos, o ven fotos de momentos en redes sociales, pero hay tanto que está pasando tras bastidores, personas, contacto que uno está conociendo, relaciones que uno está formando. Yo trataba de hacer amistad con todo el mundo de la organización, con la presidenta, con el director de Relaciones Públicas, con todas las personas que estaban involucradas, y me llevaba súper bien. O sea, yo, como te digo, hay tanto trabajo que pasa detrás de cámaras, pero lo único que la gente sabe es lo que ve frente a la cámara. Entonces, para mí, luego al no clasificar, que no fue solo el no clasificar, sino ver quiénes clasificaron, porque ahí fue que es que uno se da cuenta que hay factores más allá de la candidata que influyen. Y ahí va lo que fue mi darme cuenta de la realidad, porque uno siempre piensa que van a evaluar solo la candidata. Y tú te preparas y tú dices, voy a dar lo mejor de mí, para luego llegar allí y darte cuenta que hay cosas que están fuera de tu control, que no tienen nada que ver contigo, que influyen en la elección, que no hay problema, o sea, pero si lo supiéramos de antemano, pues no habría esa decepción. Entonces, esa noche fue como cuando un niño descubre que Santa Claus no existe. Eso fue lo que yo sentí en la tarima. Y fue como que, ok, ¿y cómo yo hago también yo no puedo decirle esto a Puerto Rico porque a estas alturas no voy a tener credibilidad, van a pensar soy una mala perdedora, entonces yo tengo que básicamente admitir una derrota y asumir toda la culpa y no decir nada. Eh, y eso fue lo que hice realmente, y me daba como, yo me sentía mal porque yo decía, para todos los efectos, sentía que había decepcionado a todo un país, que sé que aquí en Puerto Rico le ponemos mucho entusiasmo a esto, que vamos, ningún país debería o puede
ganar todos los años, ni clasificar todos los años en el top 5, ni clasificar en todos los años puntos. A mí me tocó ser una de esas candidatas y es algo bien, como algo bien duro de cargar, pero nada, yo regresé y pues todo el mundo me preguntaba cómo te sentías, pero yo no podía explicar esto. Este año es mucho más fácil porque quizás se notó mucho más en este concurso y ahora la gente está más abierta a escuchar. Sí, hay otros factores que influyen en la decisión, porque fue quizás más evidente a lo que sucedió frente a las cámaras. Sí. Pero esto fue algo que yo experimenté hace 10 años atrás, cuando si yo hubiera quizás dicho algo así, me hubieran mirado como que no eres tú. Entonces, nada, yo lo acepté y pues fue algo triste y me tomó un tiempo como reconocer, decir, no, tú hiciste un buen trabajo, tú lo sabes, no tienes que explicárselo a más nadie. Y mira, si no estaba para mí, no estaba para mí, punto. Lo otro que me ha dado, que pude entender con el paso del tiempo, es que yo pienso que, ¿verdad? Todo lo que sucede en nuestra vida nos va llevando por un camino. Yo veo mi vida hoy en día y yo digo, gracias a Dios que yo no gané. Es más, cualquier cambio mínimo hubiera cambiado el trayecto de mi vida y quizás yo no estaría donde estoy hoy, que siento que vivo la vida de mis sueños, la vida más plena, más feliz, y lo voy a decir de esta forma para que se entienda quizás más fácil, pero yo miro quizás a otras Miss Universo, no digo que sean de Puerto Rico, para nada. Y yo digo, yo soy más feliz con la vida que yo llevo, tan tranquila con mi esposo. Estamos, no sé, los dos hemos logrado muchos de nuestros sueños y vivo tan en paz y tan feliz que yo digo, mi esposo me dice, no, gracias a Dios tú no ganaste porque si tú hubieras ganado no nos hubiéramos conocido y no estaríamos aquí. Y yo, tienes toda la razón. Así que y bueno, esa experiencia me ayudó también a madurar y a crecer. Así que todo pasa por algo y yo puedo decir hoy en día que soy contenta y feliz con el resultado que hubo en aquel momento, que fue duro, que me dolió, que tuve que cargar con él, que no me pude descargar con nadie, pero hasta esas cosas han sido parte de lo que me ha traído a donde estoy hoy en día. Así que uno nunca sabe. Uno piensa que en ese momento eso es lo que necesita y que la vida va a ser, o sea, quizás tienes un objetivo y piensas que eso es lo que te va o a hacer feliz o que te va a llevar al otro lugar donde tú quieres llegar, y la vida quizás te dice, no es por ahí, es por acá, vas a ver. Así que eso fue lo que sentí esa noche. Me Y encanta, lo puedo poner hasta en orden. Primero, el hecho de que antes, ¿verdad? Las Miss Puerto Rico o Miss Universe, las que concursaran, quizás se mantenían en una diplomacia en cómo se expresaban, y hemos visto, con lo que mencionaste del concurso de este año, que eso ha cambiado un poquito, y no solamente en esa industria, yo entiendo que es en el colectivo, en todo, ha cambiado, que ahora quizás las personas se pueden expresar un poquito más cuando entienden o perciben que algo o no es justo o quizás no es como se está percibiendo. Y puedo imaginarme, ¿verdad? En tus zapatos, hacerle honor a tu título de Miss, de mantener esa diplomacia, cuando tú estabas procesando tantas cosas, y que ahora puedas mirar hacia atrás y puedas dar esas palabras que dijiste, esa enseñanza, ¿verdad? De que todo te va guiando hacia donde tienes que estar. Y si hubieras ganado, sabrá Dios dónde estarías. Yendo por esa línea de lo que estás mencionando del concurso de este año, ¿tú has seguido, ¿verdad?, al tanto de los concursos? ¿Te has seguido, ¿verdad?, relacionando con personas que conociste en aquel momento? Y si los sigues ahora mismo, los concursos, ¿verdad?, de que se celebran. Mira, yo sigo en contacto con la mayoría de las personas que estuvieron a mi alrededor en esos tiempos, que fueron mi equipo.
De hecho, la semana que viene es mi cumpleaños y los invité a todos y todos van a ir. O sea, fue como una familia y Felicidades tengo... adelantadas. Gracias. Tenemos que traer la botella. Y bueno, o sea, fueron personas bien buenas que me encontré en el camino que se convirtieron en amistades para toda la vida. Sigo en contacto con muchas candidatas también de mi tiempo y no sigo los certámenes como los seguía antes porque, vamos, tuve una desilusión que me tocó en el corazón y entonces perdí un poco el interés por lo que vi. No obstante, siempre quiero que Puerto Rico suene internacionalmente y por esa razón siempre lo apoyo. Eh, y siempre apoyo a la reina que esté representando a Puerto Rico. Así que, y siempre veo el certamen internacional porque pues también con las mismas ansias y deseos de que Puerto Rico suene. Así que eso es lo que hago y soy muy amiga de varias reinas, mayormente contemporáneas, alrededor de mi año. Continuamos muy amiguitas y muchas de ellas son clientas ahora también, así que de hecho, lo mejor que me llevé del concurso fueron las relaciones interpersonales que pude hacer y todas las personas que conocí. Yo te iba a decir que yo creo que tú le sacas, o sea, como te digo, yo creo que tú llegaste a donde tenías que llegar con un propósito y le sacaste al certamen lo necesario y lo implementaste en tu vida de la mejor manera. Porque ahora tienes todas esas personas a tu alrededor que te han ayudado en tu carrera y que son tus clientes. O sea, todas esas relaciones yo pienso que valen más que, oye, si hubieses ganado hubiese sido excelente. Pero pienso que le sacaste hasta más, Sí, que te dejó más. es que yo pienso que es bien relativo o subjetivo y particular de la persona en el sentido de que es lo que tú le saques. O sea, hay candidatas que llegan más lejos que no lo aprovechan tanto, quizás como alguna que no haya llegado tan lejos, pero le sacó el máximo potencial de diferentes maneras. Puede haber sido alguien que haya ganado Miss Universo, quizás, pero después de su año ya nadie supo de ella porque no lo aprovechó, no capitalizó. Que definitivamente para mí sí, no sé si fue suerte, pero encontré la forma de sacarle provecho de manera de que nutriese las otras áreas de mi vida. Y bueno, para mí, mi consejo a cualquier otra chica que piense competir, definitivamente tiene sus beneficios, especialmente en Puerto Rico, porque en Puerto Rico es algo bien culturalmente importante para nosotros. O sea, es una excelente plataforma. Ahora, hay que pensar cómo le vas a sacar provecho. Sí. Y sí, o sea, queda de la candidata y para mi consejo sería precisamente aprovecharlo al máximo y es bien saber, ¿verdad?, cuál es el beneficio o que te puedes llevar aparte de la satisfacción de haber ocupado un lugar tan importante en Puerto Rico. Ese sería mi consejo para ella. Y tengo dos preguntitas que antes de que Carmen, yo sé que tiene muchas también. ¿Te ves volviendo a los medios de comunicación en algún momento o sientes que estás en tu happy place en el mundo del derecho ejerciendo, aunque lo estás combinando, pero te ves en algún momento volviendo a los medios de comunicación in front of camera en tu vida? Es una excelente pregunta y es una que yo misma me hago a cada rato, porque sí hay parte de mí que le encanta, pero hay otra parte de mí que ahora valora mucho la privacidad. Antes estaba muy acostumbrada a tener una vida muy pública y no tenía problema, pero ahora que estoy casada, que estamos en el proceso, como vamos a hablar ahora, de tener hijos, me gusta también, veo el lado de mi familia, de protegerlos a ellos, veo el valor de la privacidad. Así que estoy como vivo en un entremedio de que a veces sí, a veces no, no lo sé, pero quizás sí se da una oportunidad que sea como ideal para mí en el sentido de quizás que sea algo que me apasione realmente, un tema que realmente me apasione y una plataforma que me sienta cómoda.
pudiese ser. La reclutamos, Carla. La reclutamos. ¿Verdad? Y por último, la última pregunta que tengo, como te había mencionado que estábamos hablando ahorita antes de comenzar a grabar, me puse un poquito a investigarte, ¿verdad? En redes sociales y me llamó mucho la atención lo que entiendo que es una iniciativa y me corriges cuando me contestes si no es así, que veía muchas iniciativas con niños en escuelas, vi que estabas presentando algún proyecto o presentando algo en la Fortaleza y eso me llamó mucho la atención sin saber los detalles ni lo que es, porque, ¿verdad? Puedes ver a una Miss Puerto Rico o alguien que participe en un concurso de belleza haciendo eso mientras está en su reinado, o si luego se dedica a algo parecido, pero me parece que, y ahora con toda la historia que me has contado, me conecta un poco, ¿verdad? Con esa persona que vías teniendo esa iniciativa, porque eres una persona que te gusta tener recursos y conectar con recursos y no tan solo para ti y para tu profesión, y quizás en algún momento fue así cuando quizás concursaste en Miss Puerto Rico, ¿verdad? Siempre has sido una persona que le da mucha prioridad a las relaciones, a las conexiones, etcétera, y quizás en aquel momento cuando más joven, como nos pasa a todos, lo viste más para ti o cómo podías crecer profesionalmente, y siento que ahora también lo estás viendo cómo puedes dar a, no sé, porque no sé bien de qué es la iniciativa, pero vi niños y eso me pareció, ¿verdad?, algo sumamente admirable, y quisiera que si puedes, ¿verdad?, si se puede contar, que nos cuentes un poquito más sobre, ¿verdad?, en qué estás trabajando, cuáles son esas iniciativas, de dónde vino la visión, algo rapidito. Claro que sí. Y sí, hay un tema aquí importante para mí que es la conectividad, conectar personas. De hecho, mi bachillerato es en Relaciones Públicas y Publicidad y no era algo que yo tenía en mente, pero conectándolo todo a raíz del Miss Puerto Rico, para mí esa fue la oportunidad de conocer a muchísimas personas en lugares de influencia. Y creé una red súper poderosa y de impacto de personas que me he vuelto como relacionista público, no, Sin querer, sí, queriendo. no intencionalmente, pero siempre estoy viendo, conozco a alguien y yo digo, tú deberías hablar con fulano, tú deberías conocer a esta persona, y me llena de que beneficia a las personas. ¿Y cómo se ata eso a este proyecto? Básicamente, dos cosas sucedieron. Una es que estoy en una etapa de mi vida donde me puse a reflexionar, ya he cumplido muchas de mis metas personales y digo, ok, pero ¿y qué más? Porque me queda toda una vida por delante. ¿Qué más voy a hacer y qué impacto estoy dejando? O sea, fuera de mí misma, ¿a qué personas estoy impactando? ¿Cuál va a ser mi legado? Y me siento llamada a hacer cosas que sean de beneficio para otras personas. Y entonces, ¿qué sucede? Mi esposo es empresario, serial entrepreneur, ha comenzado muchísimas compañías, sigue súper activo en todos sus negocios y él tiene su propia red de contactos de muchos empresarios que están aquí en Puerto Rico. Y pues a través de la amistad, o sea, a través de mi esposo, sí, me hice amiga de muchos de estos empresarios. Y usualmente estamos en cenas y yo estoy escuchándolos a ellos, incluso quizás más que a las esposas, de lo que están haciendo y los proyectos que tienen en Puerto Rico. Y son muchos de estos proyectos, estamos hablando de, o sea, de $100 millones para arriba, y escuchaba problemas que estaban teniendo, o sea, por ejemplo, ¿sabes? Yo quiero arreglar el poste que hay frente a mi negocio y quiero arreglar toda la conexión de la luz eléctrica que hay en esa calle para todo el vecindario de su propio dinero. Claro, su negocio está allí, pero ellos dicen, yo arreglo la calle completa y que se beneficie a todo el mundo y lo pago yo, pero no lo puedo hacer porque se me hace bien difícil conseguir el permiso. O no sé con quién hablar, o no me contestan el teléfono aquí, o tengo que hablar con muchas diferentes agencias de gobierno y es un proceso bien largo. Y así escuché muchas historias de estas personas que querían ayudar y no podían porque no conocen quizás el proceso en Puerto Rico, porque el proceso es complicado. Yo digo, pero si hubiese una forma de que yo quisiera ayudarlos a ellos, ayudar.
Y a raíz de Miss Puerto Rico conocí personas que también están muy involucradas en la política y en el gobierno, dependiendo de la administración que esté de turno. Y entonces se me ocurrió, yo dije, déjame llamar a esta persona a ver si de casualidad le interesa. Yo reúno a un grupo de estos empresarios y podemos presentar sus proyectos. Por ejemplo, un grupo de estos empresarios tienen un proyecto que es de reciclaje. La planta de reciclaje, o sea, es gigante aquí en Puerto Rico y no solo buscan fomentar el reciclaje en Puerto Rico, sino que ser no sé cómo decirlo en español, self-manufacturing plant, o sea, manufacturar con ese mismo producto reciclado, que haya una economía circular, etcétera, etcétera, que, vamos, sería súper bueno para Puerto Rico. Estaban teniendo problemas les estaban requiriendo un permiso, un estudio que ya habían hecho hace unos 2 años, que realmente pues ellos decían, pero ¿por qué hay que hacerlo de nuevo si está recién hecho? Etcétera, etcétera. Hablé con la persona que está muy cercana a la gobernadora y inmediatamente le encantó la idea, me dice, déjame decírselo. Habló con la gobernadora dice, me encanta la idea, por favor, vamos a tener una reunión. Y entonces estuve reuniéndome y entrevistando a estos empresarios básicamente quería asegurarme que fueran todos proyectos de alto impacto para Puerto Rico, que tuvieran quizás algún inconveniente en ese momento, que se pudiese ayudar para que ese proyecto progrese. Y bueno, reuní un grupo como de 21 empresarios que juntos reunían una inversión de sobre $1 billón en Puerto Rico. Y gracias a Dios, ¿verdad? Le tengo que reconocer a la gobernadora que nos dio de su tiempo muy generosamente y en efecto se atendieron muchos problemas justo en el momento. Ella hizo las llamadas que hubiera que hacer y pudimos ayudar y son proyectos que van a impactar grandemente la vida socioeconómica aquí en Puerto Rico. Así que simplemente porque yo decía, los conozco a ellos, conozco a alguien que puede hacer llamadas, pues déjame conectarlos para beneficio de todos. Y para mí eso ha sido muy gratificante. Y a raíz de eso di con varias escuelas eh, aquí en Puerto Rico que me reuní con ellas y yo dije, simplemente me ofrecí como voluntaria, yo si puedo ayudar de alguna otra forma, aparte de cosas que tengan que ver con el gobierno, por favor cuenten conmigo. Y me dijeron, claro que sí, por favor, a los niños les encantaría que vinieran aquí a leer, que les hablaras de ti, de tu carrera. Y entonces ahora tengo como un part-time yendo a las escuelas a hablar con niños, que también es súper, o sea, gratificante. Uno Qué nunca sabe hermoso. qué impacto pueda tener en Ujú. un niñito, una niñita que lo esté viendo a uno, que 100%. nunca haya escuchado que es un abogado y tú estés diciéndole, ay, esto es lo que yo hago, y a lo mejor les prendes el bombillo y ellos digan, ay, pues a lo mejor eso es algo eso es lo que yo voy a hacer cuando sea grande. Y cosas así. Entonces estoy en esa etapa de mi vida que quiero buscar, aportar y ayudar porque me llena a mí. Entonces, y teniendo las oportunidades y las conexiones que vamos nuevamente, o sea, sin el Miss Puerto Rico, sin un certamen de belleza, no tendría la posibilidad o la facilidad de poder hacer muchas de estas cosas. Así, en cierto, de gran envergadura, porque la realidad es que sin el certamen todo el mundo puede ofrecerse de ir a hacer algo, trabajo voluntario en cualquier organización o lo que sea. Así que, nada, ese es el proyecto y que sigo monitoreando muy de cerca todos estos proyectos, así que ayudándolos a llegar a la meta final. Me encanta, escucha demasiado, ¿verdad? Todos estos empresarios que tienen todas estas ideas y esta iniciativa. Y he escuchado muchos que han dicho exactamente lo que mencionaste, de mira, yo lo pago, si esta carretera al frente de mi negocio, yo la arreglo, ¿qué tengo que hacer? Y luego se dan, ¿verdad?, con la realidad del sistema de la permisología como es en Puerto Rico y ¿verdad?, del desarrollo, la infraestructura y el personal que está escaso en Puerto Rico, ¿verdad? Y qué bueno que la rueda se está poniendo a correr un poquito, ¿verdad?
Sabes que me acuerdas un poco, no sé si sabes quién es Emma Grede, la fundadora de Skims y Good American con las Kardashians. Ella es una empresaria y lanzó un podcast primero y últimamente ha estado hosting dinners en distintos estados para distintas empresarias mujeres y ella cada vez que host ese dinner, ella les dice a todas se van a parar, van a decir, ¿verdad?, cuál es su industria, lo que hacen, se dedican, etcétera. Hay mujeres que tienen una compañía pequeña, hay mujeres que dicen una historia, vendí mi compañía en 360 millones el año pasado, etcétera. Pero se van a levantar todas y van a decir cuál es tu ask, porque esto es un room of resources. Y todas tienen que levantarse, decir su historia y con qué están struggling en ese momento, ¿verdad? Y a su vez eso las ayuda a que cuando se acabe ¿verdad?, ese protocolo, alguien quizás en esa cena se acerca y les da ideas y como ella dice, this is a room of resources. Y conozco personalmente a una empresaria que fue a uno de sus dinners y me dice que esa iniciativa ella nunca la había experimentado, aun cuando ha ido a tantos dinners y ha hecho tantas relaciones, y me dijo como que yo quisiera que más personas hicieran esto porque realmente, a room of resources, que una persona conecte a tantos recursos. Y me parece, ¿verdad? Te veo así. Una idea que te puedo dar. Gracias. Así Gracias. que, bueno, nada, gracias, ¿verdad?, por contestar mis preguntas. Ahora vamos a pasar. Yo sé que Carmen tiene... Ahora vamos a la No sé parte ni cómo que te has aguantado. Now is the part I've been looking forward to. No tan solo pasé por lo que estás pasando, pero te admiro muchísimo porque tú lo estás pasando, o sea, 40,000 veces peor de lo que yo lo pasé. Y no lo digo de manera negativa, lo digo de que la fuerza con la que estás haciéndolo y the grace you're doing it with, de verdad que de admirar. So, tú estás pasando por para los que no saben, Catalina está pasando por el proceso de in vitro. Y creo que tu historia es una de escuchar, porque creo que en Puerto Rico y yo creo que todavía en gran parte del mundo ven este tema como un tabú, como si la mujer se tiene que avergonzar por tener que pasar por este proceso. Y yo lo veo, yo quiero bring awareness to it porque no es nada de cabochornarse. Al revés, pienso que es algo que las mujeres que lo tenemos que pasar somos de admirar porque es un proceso que no lo hacemos porque queremos. Nada, quiero que, yo de lo que he visto en tu social media, has puesto, ¿verdad?, que tu esposo es mayor que tú, pero quiero que expliques por qué llegan al IVF, Ok. como un backstory. Sí. Por ahí. Y primero que todo, para mí no es que ella esté pasando por esto de una manera mayor. Para mí, lo más mínimo con que tengas que pasar por el proceso, aunque sea una sola vez de por sí, o sea, psicológicamente es bien, es bien fuerte. Así que yo también te admiro y te felicito por haberte sometido y haber pasado por eso también. Gracias. Nosotros llegamos al proceso de fertilización in vitro primeramente por un tema de tiempo, porque nos casamos y tan pronto nos casamos dijimos, ok, ya vamos a intentar. Intentamos unos 4 meses naturalmente, pero ¿qué pasa? Definitivamente mi esposo es mayor, yo en ese momento tenía 33 años y medio y nosotros queremos tener no uno, no dos, en un mundo perfecto quisiéramos tener 3 hijos. Y entonces nos pusimos a pensar, ok, quizás esto vaya a tomar algo de tiempo. Y no quisimos esperar un año para entonces empezar a investigar si había algún problema. Porque dijimos, bueno, si hay algún problema, mejor enterarnos ahora que más tarde. Y empezamos a investigar sobre la fertilización in vitro. Y ahí fue que nos dimos cuenta en los primeros exámenes que yo tengo una trompa de falopio obstruida, que no es un impedimento para tener hijos, pero te duplica por lo menos el tiempo en el que te puedes quedar embarazada naturalmente.
Y cuando empezamos a hacer las matemáticas, también a mi edad, a los 33, y la edad de él, el porciento de quedar embarazados en un mes es como 10%. De un 19% que era con una trompa de falopio obstruida se reducía a 10. Yo creo que nos inculcan también tanto desde tan chiquitas, como que tienes que tener cuidado que no salgas encinta, como si fuera algo tan fácil. Y cuando uno está pasando por este proceso que te dicen los chances, Sí. tú haces, ¿what? Totalmente. Es que no somos tan fértiles porque si no estaríamos quizás todas aquí embarazadas en todo momento. Exacto. Se tienen que alinear muchos factores para que se dé el milagro de vida. Que uno no lo sabe hasta que tiene que verse en la situación de ir a un proceso de fertilidad asistida, porque ahí es que entonces empiezas a estudiar y a conocer todas las cosas que necesitas, ¿verdad? Para llegar, para que eso se dé. Entonces nos dimos cuenta que, ¿verdad? Que, ok, definitivamente necesitamos ayuda porque naturalmente esto nos puede tomar 10 años, o sea, que no tenemos por nuestras edades. Y entonces dijimos, ok, pues vamos a hacer una ronda de fertilización asistida, que básicamente es cultivar óvulos para luego mezclarlos con espermatozoides y formar embriones. Porque tienes una trompa de falopio obstruida, lo que significa es que 50% del tiempo, si ovulas por esa trompa, pues eso no va a haber posibilidad de embarazo en ese mes. Y cuando hicimos la primera extracción, que pensamos, ok, pues chévere, ya problema resuelto, ahí también nos dimos cuenta que mis óvulos responden quizás más lentamente de lo que se pudiese esperar a mi edad. Nos hicimos la prueba también para verificar el anti-Mullerian hormone, que te dice tu cantidad de reserva ovárica. Y no es que estuviese bajita, pero tampoco era la más grande del mundo para mi edad, porque eso varía, ¿verdad? Va disminuyendo según la edad. Entonces tú ves eso y sabes que va a seguir disminuyendo en cantidad y en calidad. Entonces, todos los factores nos decían esto es lo más indicado. Entonces hicimos esa primera extracción aquí en Puerto Rico y no fue tampoco los resultados más prolíficos. O sea, esto es un juego de números y varía muchísimo de persona en persona. Uno quiere, ¿verdad?, que haya la mayor cantidad de óvulos maduros posibles, pero hay mujeres que pueden tener 25 óvulos. En mi caso, esa primera extracción pudieron extraer 8 óvulos, de los cuales 7 eran maduros. De esos 7, solo uno se continuó desarrollándose a llegar a la próxima etapa, que es blastocito, y eso es lo que se puede congelar. Entonces, y de ahí tú tienes la opción de examinar los óvulos para ver si tienen alguna anormalidad en los cromosomas, básicamente determinar si son viables o no. Tuvimos la suerte de que ese único blastocito pues era viable, pero ahí fue otro choque con la realidad de que, espérate, hicimos todo este proceso, todas estas agujas, estas inyecciones, todas estas hormonas, y obtuvimos un embrio. Ahora, para los que no sepan, se recomienda que por cada hijo que uno quiera, tú cultives 3 embrios saludables. ¿Sabes que yo no sabía eso? Sí, porque ahí el embrio se puede dañar en diferentes etapas. Puede dañarse cuando lo estén descongelando, puede no implantarse, puede luego perderse, puede dañarse en la implantación. O sea, pueden ocurrir muchas cosas por las cuales no significa que, vamos, o sea, en un mundo perfecto, para estar seguro, tú quieres tener 3 embrios por cada hijo. Y nosotros dijimos, queremos 3 hijos. O sea, tú me estás diciendo 9 embrios y resultamos en un embrio por extracción, que hay que hacer 9 extracciones, Eso es fuerte. que eso se puede hacer tienes que tener más o menos un mes entre medio. Entonces hicimos la cuenta, eso es 1 año y medio de estos tratamientos, aparte de lo costoso, vamos, que es una realidad. No más la cantidad de inyecciones que
que vamos, yo digo, vale la pena por lo que yo quiero hacer y yo me las pongo con alegría y con Pero no emoción. deja de doler. Exacto, porque yo me las pongo hasta contenta diciendo, amo lo que estoy haciendo y soy bendecida de tener esta oportunidad, pero me sigue doliendo luego de, iré en orden cronológico, pero ya luego de nuestra cuarta extracción en esa inyección intramuscular que mi esposo me tiene que poner 2 días antes de la extracción, pegué a llorar, que mi esposo pensó que me había herido, que me había lastimado, y yo como que no es esta inyección, es la acumulación de todas estas inyecciones que siento que ya no puedo más. O sea, que en ese momento, cuando terminamos la primera extracción, era algo nuevo para mí y vamos, a quién le gustan las agujas, o sea, en ese momento uno piensa que, ¿verdad?, que esto es algo increíble. El proceso varía según protocolo, varía según persona, pero en promedio estamos hablando de 2 a 4 inyecciones por día. Con una inyección intramuscular, aquí en Puerto Rico, en el protocolo que estábamos, 2 días antes de la extracción, que significa que esa va dentro del músculo y duele más. Así que tuvimos un solo embrión saludable. Así que eso para nosotros fue como que confirmación de que tenemos que hacer esto porque a este paso no sé cuándo vamos a llegar a lo que queremos. Y entonces así hicimos una segunda extracción que tuvo mejor resultado en cuestiones de misma cantidad de óvulos, 8 óvulos, 7 fertilizados, pero por lo menos hubo 3 blastocitos. Pero de esos 3 blastocitos, nuevamente, solo uno viable. Wow. Entonces, ok, wow, tenemos 2. Vamos, hay que seguir. Y podemos seguir, tenemos la fortuna, o sea, yo cuento las bendiciones todos los días, o sea, no me quejo. Pero aunque sea feliz y estoy alegre de que podemos hacerlo, no significa que no sea algo que físicamente estoy sintiendo. Y que conste que tienes todo el derecho de quejarte independientemente. Que tú tengas la dicha y la suerte de poder hacerlo, no minimiza que el proceso es largo, es fuerte y te cansa. O sea, tienes todo el derecho de quejarte igual, ¿sabes? Óyeme, y no es, no, no es cualquier medicamento, son hormonas que te están alterando completamente. Yo he tenido nuevamente la bendición de que no he tenido muchísimos efectos secundarios y mucho menos para la cantidad de hormonas. En el protocolo que hemos seguido aquí en Puerto Rico, básicamente a mí me administran la mayor cantidad de hormonas posible para estimular el crecimiento de los óvulos, que yo digo, yo debería, o sea, yo sé que conozco historias de personas que no toleran los medicamentos, el cuerpo no lo tolera porque es una cantidad no natural de hormonas que te estás inyectando. Así que ese sube y baja. Ahora, quizás el síntoma más fuerte que he sentido es al terminar, porque una cosa es inyectarte las hormonas, otra cosa es tú terminarlas de un día para otro y estar las hormonas acá arriba y de un día para otro irse en picada a 0 nuevamente. Sí. Y me dio, o sea, nunca en la vida había experimentado ansiedad, ni siquiera en el Miss Universo. Y esto fue una ansiedad tan real de que yo podía estar en mi casa jugando juegos de mesa con mi esposo, un juego de cartas, y yo estaba así temblando. O sea, no podía controlar mi cuerpo. Y si tenía que tener una conversación seria con alguien, el cuerpo me temblaba y yo decía, discúlpame, es que no puedo controlar, o sea, no soy yo, no puedo controlar mi cuerpo. Y bueno, para decir que sí, es un proceso pesado en el cuerpo, pero obviamente yo creo que todas las que lo hacemos hasta con gusto de que Claro. Si esto es lo que hay que hacer, pues haremos lo que haya que hacer. Así que nada, sí tuvimos 3 extracciones en Puerto Rico que resultaron en un embrio cada una. Así que hasta que llegamos a la cuarta, y en la cuarta fue un 0 y fue devastador porque hay una diferencia bien grande entre 0 y 1. Definitivo. Mientras teníamos 1,
se sentía como que este proceso vale la pena, porque si tenemos un solo embrio, pues vale la pena seguir. Cuando tienes un cero, tú dices, todo esto para nada. Y es súper miedoso porque tú dices, pero o sea, si volvemos a intentarlo y es otro cero, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezas bueno, quizás los sueños que tenemos son imposibles, o sea, es bien emocional, es bien psicológico, pero bueno, las buenas noticias que tú ya sabes es Sí. que a raíz, y fíjate cómo, igual que como la analogía con el mismo universo de que uno a veces quiere algo y en ese momento siente que es devastador, que no se da, que será tu sueño. Para nosotros, al haber tenido un cero en Puerto Rico, empezamos a cuestionarnos, quizás debemos tratar algo diferente, Ujú. no volver a hacer otro tratamiento con exactamente el mismo protocolo. Por cosas de la vida conocimos a un doctor muy reconocido en Nueva York y él nos dijo, vénganse conmigo. Que conste que la historia de cómo conocieron a ese doctor que la pusiste, o Ujú. sea, ahí es donde uno dice everything aligns donde tienes que estar en el momento que tienes que estar. Totalmente. Y de hecho todavía lo hablamos con el doctor. Y para resumir ese cuento, Ujú. básicamente, un amigo muy cercano a mi esposo falleció. Yo nunca lo conocí. O bueno, ¿sabes qué? Antes de fallecer, esto fue lo que sucedió. Estaba muy enfermo, llevaba 20 años batallando cáncer. Y un amigo de mi esposo le dice, mira, fulano de tal está muy enfermo, estos pueden ser los últimos días por si lo quieres llamar. Y yo le dije a mi esposo, llama ya porque tú no sabes cuánto tiempo le quede. Si es Ujú. un día, 2 días, llámalo ahora. Y mi esposo lo llamó y el amigo le contestó. Estuvieron hablando 15, 20 minutos. Mi esposo estaba en llanto porque, pues un amigo muy, muy querido, muy especial. El amigo iba de camino a Vermont, donde las leyes permiten lo que es el suicidio asistido. Ujú. Y él estaba comentando esto y básicamente iba para allá para terminar con su vida. Su hijo lo estaba llevando. En esa conversación, el amigo de mi esposo le estaba haciendo más preguntas a mi esposo que mi esposo a él. Y pues mi esposo le comentó que estamos haciendo este tratamiento. Y él le dice, mira, yo conozco a un doctor de fertilización in vitro muy bueno en Nueva York, te lo puedo presentar. Y mi esposo estaba como que, no te preocupes, porque estás pensando, no, Ujú. tú tranquilo, descansa, no necesitamos, no te preocupes por nosotros. A las semanas nos enteramos que había fallecido y pues hicimos planes para ir al funeral en Nueva York. Eh, yo también nunca lo conocí, pero yo le dije a mi esposo, debemos ir, hay que apoyar a la familia. Bueno, estamos en el funeral y que honestamente él me tocó fue una de las cosas que más me hizo reflexionar este año de qué estoy haciendo por otros, Ujú. porque esta persona claramente impactó la vida de la gente a su alrededor. Cuando se acaba el funeral, uno de su mejor amigo, estamos hablando con él y le comentamos que estamos haciendo este tratamiento. Y él nos dice, ay, aquí está uno de los mejores doctores de fertilización in vitro, si quieres te lo presento. Mi esposo y yo nos miramos y yo, obviamente sí, independientemente de que si vamos a tratar con él o no, pero uno nunca sabe. Yo que conozco el poder de las conexiones y las relaciones, yo le dije, por favor, o sea, sí, definitivo. Y en efecto nos presentó al doctor, inmediatamente conectamos con él, le dijimos básicamente nuestra historia y él, ¿cuándo pueden venir a tener una cita conmigo y atenderse conmigo? Y nosotros, Ahora mismo. sí, yo como no, que es la cita más pronta que tienes. Y fue bien bonito porque nosotros nos quedamos pensando, pero como que el amigo de mi esposo que había fallecido en realidad terminó conectándonos. Ujú. Y por cierto, fue en el funeral, a través de las historias que estaban contando, que nos enteramos que su amigo falleció 5 minutos luego de haber llegado a Vermont. O sea, él estaba en el carro cuando habló con mi esposo, tenía 1 o 2 horas de camino y falleció tan pronto llegó. Que no sé si yo estaría aquí contando nuestra historia
Wow. tan bonita de nuestro último tratamiento. Si no hubiera ocurrido esa llamada, si mi esposo hubiera llamado 2 horas más tarde, es sinceramente increíble. Y estábamos hablando con nuestro doctor de Nueva York hoy, precisamente recordando a esta persona que falleció, que a raíz de él y a raíz de su fallecimiento, nosotros conectamos y está ayudando a crear vida, cosas de la vida. Pero di los resultados de este. Correcto, importante. Pues tuvimos finalmente nuestra cuarta extracción, que fue un 0, y esto fue lo que nos movió a, ok, vamos a intentar algo diferente. Entonces conocimos a este doctor, fuimos a Nueva York, y esta quinta extracción extrajimos básicamente la misma cantidad de óvulos maduros, pero una diferencia muy grande. De 8 óvulos maduros, 7 se fertilizaron. Vamos, eso es lo que hemos tenido aquí, pero de esos 7 que se fertilizaron, algo que incluso va en contra de las probabilidades, 6 de esos se convirtieron en blastocito. Un porcentaje extremadamente alto y es súper raro. 6 de esos se convirtieron en blastocitos, y no tan solo se convirtieron en blastocitos, sino que a los embrios los califican, les dan un grading, les ponen 5A, 4AB, 3BB, todo depende de su tamaño, de la cantidad de células, de su membrana, etcétera, etcétera, es bien complejo. Obtuvimos óvulos embrios de mejor calidad, y de esos 6 que se convirtieron en blastocitos, que luego de examinarlos para ver si eran viables o no, de esos 6, 3 son viables. 3 es lo que habíamos obtenido en todo este año con 4 extracciones. Sí. Y esta con una sola obtuvimos otros 3. Nos cambió la vida, obviamente nos duplicó la cantidad que teníamos, y básicamente tenemos 3 embrios por dos hijos. Y vamos, cuando dicen que una cantidad sugerida de 3 embrios por cada hijo, un solo embrio viable puede producir un hijo. Es más, un solo embrio viable puede dividir. Puede darte 2 hijos. Sí. O sea que en teoría los 6 embriones que tenemos podrían ser 12 hijos. O sea, es que lo que pasa es que uno no sabe, y la realidad es que las probabilidades lo dicen en contra. La implantación, hay un 50% de probabilidad de que funcione. O sea que sí, es necesario tener embriones de más, especialmente, todo depende de edad, ¿verdad? Pero yo voy a cumplir 35 años ahora, y no sabemos dónde vaya a estar de aquí 1 año, 2 años. Así que nada, pero los resultados de esa extracción, para mí, o sea, el mejor regalo que pude haber recibido, es como la mejor recompensa por todo 1 año de dolor de cierta forma, de dolor físico y emocional también. Claro. Yo creo que yo vi ese post tuyo y yo te escribí, yo sentía que yo estaba literalmente como que esperando la noticia de una de mis mejores amigas. Yo como que, o sea, es que yo creo que cuando uno pasa por esto, uno sabe lo mucho que uno espera como que ese número o ese resultado. Y yo lo vi, yo como que, I was so happy for you, en serio. Gracias. No, ha sido bien bonito compartir esta experiencia en tiempo real, devolviéndolo a lo primero que dijiste cuando empezamos esta entrevista, ¿verdad? Que esto ha sido un tema que quizás se ha considerado algo tabú, algo como por lo cual sentir vergüenza, como que si tú lo haces es porque algo no está bien contigo, tienes algún problema o no puedes tener hijos. En nuestro caso, ni siquiera comenzamos porque no podemos tener hijos, pero la ciencia es la ciencia. Si la fertilidad va en decaída con la edad, y pues es una realidad que nos toca a todas. Pero mi propósito sí era como, yo dije, si tengo la oportunidad de tener acceso a este procedimiento tan maravilloso, que la mayoría de la gente nunca lo ve, nunca lo conoce, no hay tanta información, tanta visibilidad, a menos que tú estés haciéndolo tú mismo. Yo dije, si puedo compartirlo y le beneficia a alguien, pues vale la pena.
porque 100%, sí. el riesgo es que tú tener malas noticias, como me pasó en la cuarta extracción, que resultó en 0 y yo lo estoy compartiendo en tiempo real. Y yo dije, ¿cómo ahora? O sea, tengo que dar las noticias, o sea, y todo el mundo, ¿verdad? Enterarse y sufrirlo, o compartir una noticia tan triste. Ujú. Pero ha sido súper gratificante escuchar, ver los mensajes que he recibido, como los tuyos, de apoyo, de solidaridad. Muchas mujeres que nunca lo han, bueno, yo he recibido mensajes de mujeres que me dicen, nadie, ni siquiera nadie en mi familia sabe que pasamos por esto, que hicimos esto, pero mi hijo es producto de fertilización in vitro. Otras amistades que me dicen, no sabíamos que sus hijos eran también proceso de producto de fertilización asistida, y me dicen, sí, nuestros 2 hijos lo fueron, pero la mayoría de la gente no lo habla y lo entiendo, es difícil. Y honestamente, yo he compartido el proceso de las extracciones. El proceso de implantación no creo que lo vaya a compartir en tiempo real, porque eso es mucho más difícil y doloroso si no son buenas noticias. Sí. Y yo digo, no me voy a añadir ese dolor adicional que pueda afectar a un posible hijo. Así que sí es algo difícil, pero para mí no debería tener el tabú ni el estigma de que es algo malo o negativo. Definitivo. Al contrario, deberíamos, para mí, mientras más se hable, mejor. Entonces, sí, sí. Lo otro fue que yo dije, si tengo redes sociales, más que estar compartiendo en qué restaurante estoy, o qué estoy, es literal, que estoy desayunando, yo dije, para esto es que realmente debo usar las redes sociales. Con esto puedo estar ayudando a alguien. Volvemos al tema de quizás impacte a otras personas. Entonces, ese realmente ha sido mi meta, o mi objetivo de poder ayudar, poder dejarles saber a otras mujeres, muchas mujeres que están pasando por lo mismo, que no están solas. Y en este proceso me he dado cuenta, porque al yo compartirlo es que muchísimas mujeres se han abierto y me comparten sus historias, y historias fuertes, otras increíbles y maravillosas. Pero definitivamente me di cuenta yo misma que, wow, hoy en día muchas personas de verdad que ya lo están haciendo. Sí. Eh, Es increíble ver, o sea, cuando yo hablo con mis amigas, a cada rato, y yo creo que mi manera de cope con todo el proceso fue como que ser bien abierta con el proceso. Y literalmente he tenido muchas amigas que me han dicho como que gracias a que tú me contaste tu historia, le dije a mi esposo o a mi novio, wow, a nosotros nunca hemos caído, nunca hemos tenido un susto, nunca hemos tenido nada, vamos a chequearnos. Y han terminado en fertilización in vitro y me dicen, gracias a ti, porque si no, yo nunca me hubiese chequeado y hubiese pensado que es que no estoy tratando. Totalmente. He tenido esa experiencia, he tenido mujeres que me han escrito, ¿sabes qué? Nunca había tan siquiera pensado en esto, pero me has hecho pensar en que debo chequearme. Y para mí eso es un mensaje importante, de que a veces pensamos, porque hoy en día escuchamos, las mujeres quedan embarazadas hoy en día hasta en sus 40. Realmente para mí no es que eso hoy en día podamos quedar embarazadas siendo mayores, sino que quizás lo vemos mal, lo escuchamos mal, lo vemos en redes sociales, pero la fertilidad está determinada desde que nacemos. Tu reserva ovárica es con la que tú naces, y todo el mundo tiene una bien diferente. Que para mí, o sea, si por mí, ojalá me hubiese chequeado yo en mis 20 y hubiese planificado quizás mejor, ok, sabes que en mis 30 debo estar procurando no esperar hasta los 35, o uno estar tranquilo pensando, no hay problema, hoy en día es súper fácil tener hijos en late 30s, pero en realidad quizás sí y quizás no. Sí. Que es bueno Chequearse siempre. Si yo le pudiera recomendar, le recomendaría a todo el mundo chequearse la reserva ovárica, que es un examen de sangre sencillo, básicamente, para tener una idea, no por más nada. Definitivo. Así que he recibido mensajes de ese tipo, y también mensajes incluso de mujeres que lo habían comenzado, no tuvieron resultados o les fallaron la implantación, y me dijeron, llevo años que lo dejé ¿verdad? Por
por todo, porque es fuerte emocionalmente, económicamente. Económicamente también. Entonces me dice, pero estoy viendo tu historia, me he motivado y creo que voy a retomarlo y voy a volver a intentar. Entonces, uno no sabe si por lo que uno está posteando en redes sociales está ayudando a otras personas a motivarse a retomar Claro. ese proyecto de vida. Así que eso ha sido realmente lo que me ha motivado y lo bonito que yo digo, pues si puedo ayudar de esa forma, lo voy a Definitivo. hacer. Y bueno, por eso es que estamos aquí. Sí. Y te apoyo 100% en que yo fui igual que tú. Yo compartí con mis amistades y mi familia cuando estaba todas las inyecciones del egg retrieval y de toda esa parte, pero cuando nos dieron la fecha de el transfer, solamente lo sabíamos mi esposo y yo. Yo no... Bueno, y mi hermano, porque yo me estaba quedando en casa de mi hermano, y yo le dije, tú no le puedes decir a mami y a papi nada. Si te dicen es que nos vinimos a hacer un sonograma de seguimiento y más nada, porque es otro nivel de carga. O sea, Ujú, esto es como que the moment you've been waiting for, y si no se da, ¿verdad? Pues es más fuerte. O ujú, sea, una cosa es un egg retrieval, otra cosa es ya el totalmente. bebé ahí. Totalmente. No, yo estoy consciente, por eso yo puedo admitir, yo, ok, sí he tenido el valor de compartir las extracciones, pero no, no quiero compartir en tiempo real la implantación. Y tampoco es cuestión de no tener valor, sino de, para mí, si fuera solo yo, pero Que tú puede tienes. afectar mi futuro bebé, entonces yo digo, para protegerlo a él, porque obviamente todo lo que uno siente emocionalmente, el estrés y la tristeza y todo, o sea, no quiero tener esa presión o esa carga y estar sufriéndolo doble. No, realmente compartiré las buenas Sí, noticias. sí, definitivamente. Y, ¿verdad? Para como que ir wrapping up un poquito, ¿cómo ha sido o cómo ha fortalecido esto tu matrimonio? Porque en mi caso lo fortaleció. Yo sé que hay personas que, pues, obviamente, de no tener buenos resultados o lo que sea, puede, ¿verdad? Lacerar una unión. Pero yo he visto, por lo menos en lo que has compartido, que esto como que tu esposo es your biggest supporter ahí contigo de la mano. Ujú. Mira, es curioso o sea, esa pregunta porque yo tengo la bendición de que venimos de una unión tan bonita y tan fuerte ya, que si tú me preguntas, yo te diría, no, no necesariamente siento que se ha fortalecido porque ya venía súper fuerte de antes, Ujú. sí ha confirmado que, que nos apoyamos el uno al otro, que somos, o sea, el support team de cada uno. Creo que ha crecido la admiración de mi esposo por mí porque ha visto cómo yo he hecho esto como si nada. Y honestamente, pero honestamente, yo entiendo que es bien psicológico de que si uno está mentalizado, entendiendo de que lo que estoy haciendo es por mi propio bien, por mi propia felicidad, por nuestra familia, y te programas a estar más positivo quizás. Yo creo que, ¿verdad? La mente y el cuerpo están bien conectados. Sí. Entonces, lo ha hecho bien llevadero definitivamente el tener una pareja que te apoye. Él es el que, a partir de la cuarta extracción, que ya yo llegó un punto que yo no podía ponerme las inyecciones yo misma porque Ujú. hay una diferencia entre uno mismo inyectarse y estarse viendo. O sea, es diferente a que me lo ponga mi esposo y yo miro para el otro lado Ujú. y no y sentí el dolor, pero ya se acabó en un segundo versus uno mismo. Nos dimos cuenta a partir de la cuarta extracción que era mucho mejor para mí que él las pusiera y entonces, y él le tenía miedo, él no, yo no me atrevo, no, hay que buscar a alguien, yo no puedo. Y también como que se atrevió y ya ahora le Un encanta, experto. ahora literalmente es como que está listo cuando le toca. Yo no me Eh, puse ni una. De verdad. Ni del egg retrieval, ni del transfer. Yo le tengo pánico a las No agujas. sabía. Yo quiero que tú sepas, al nivel del pánico de las agujas, el día que yo llegué a dar a luz al hospital, la enfermera me dice, ¿estás nerviosa? Y yo le digo, si yo le digo por qué yo estoy nerviosa, tú te vas a morir de la risa. Y ella, de las contracciones, de la pitocina. Y yo, no. Yo estoy nerviosa de que tú me pongas el suero.
Y ella, esa es tu preocupación. Y yo, esa es mi preocupación, ese es el pánico que yo le tengo a las agujas. Pues mira, pues mucho más de admirar que hayas hecho esto, porque esto es solo Aguja tras agujas. aguja. Esto es agujas. Oh, wow. Anda. Sí, pero ese era mi miedo mayor. Pues mira, pues nada, para contestar tu pregunta, ha sido mi mayor apoyo y creo que él, bueno, yo me beneficio de que él me admire más de luego Claro. de esto. O sea, porque, y especialmente cuando tuvimos la cuarta extracción que fue un 0, él me estaba diciendo, de hecho, ahora que obtuvimos unos súper excelentes resultados después de la quinta, él me dice, a la verdad que sobrellevamos muy bien esa extracción que fue un 0, me dice, especialmente tú, porque o sea, tú tienes la carga física y emocional y hormonal y psicológica de esto que estás haciendo y todo el dolor que conlleva para tener un 0, pero que él también pudo haber tenido una reacción Claro. y no la tuvo. O sea, nos mantuvimos positivos, lloramos, lo sufrimos y dijimos, ok, hay que buscar otra opción. Pero Yo creo que, perdón, ujú, yo creo que otra cosa que, ahora que tú mencionas eso de tu esposo, yo creo que otra cosa que no se habla es que siempre se pregunta cómo está la mujer, porque somos las que estamos pasando por el proceso, pero ellos también están nerviosos, ellos también sufren el proceso, porque es que es natural que lo hagan también. Y a mí me pasó que a mí me hicieron el transfer, no me recuerdo qué día fue, o sea, me recuerdo la fecha, no me recuerdo qué día fue de la semana. Y nosotros esperamos 48 horas para volar a Puerto Rico. Y cuando estábamos haciendo las maletas para volar a Puerto Rico, yo voy al baño y tuve un sangrado. Y yo llamé a mi esposo, Miguel, ven acá. Tarara. Su cara fue pálida y me dice, viste, te vamos para la clínica ahora mismo, llama de camino. Y yo, perfecto, salimos para allá. Y nada, nos hicieron el sonograma y fue que yo tenía un coágulo y pues salió en el momento menos oportuno. ujú. Y mi esposo me decía en el carro, yo le decía, ¿estás bien? Y me decía, es que yo no sabía qué support yo te iba a tener que dar a ti si esto no se, si algo malo pasaba. Ujú, Y ese momento yo dije, uno también tiene que check in con ellos, como que ujú. they're going through it as well. Totalmente. Mira, mi esposo, él, trabajador incansable, trabaja 24/7 y es bien difícil tú despegarlo de su trabajo y él no se ha perdido un sonograma. Y él quiere estar allí y él quiere ver cuántos óvulos están creciendo, de qué tamaño están, si están Ya creciendo eres doctor. parejo. O sea, él es el que más hace preguntas y está siempre pendiente a todo. O sea, él es igual de emocional en el aspecto de la ilusión de tener hijos Ujú, y de que este proceso funcione. claro, Así que definitivamente ellos lo sienten y padecen. sí. Y para mí, o sea, no sé si lo podría hacer o si sería un proceso tan llevadero y tan tolerable si no fuera por su apoyo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, antes de jugar un jueguito que siempre terminamos nuestras entrevistas, ¿hay algo más que quieras compartir de este tema? ¿Algún consejo? ¿Alguna cosita que quieras compartir? Mira, yo creo que la enseñanza que yo me he llevado de este proceso mayor, porque han sido muchas, es algo que aplica para todo en la vida y que es básicamente, ¿verdad? Que todo es como tú lo veas. Se me ha hecho mucho más claro con este proceso que el vaso es si lo ves medio lleno o medio vacío. Porque nosotros, por dar un ejemplo, porque esto sucede, durante este proceso lo vemos a diario, pero el haber tenido esa extracción que fue un 0, que fue en ese momento algo devastador y que nosotros, pero ¿por qué? Realmente eso fue lo que nos llevó a movernos de nuestra zona de confort, intentar algo diferente, buscar otro protocolo, aunque fuera más inconveniente, y eso nos llevó a un resultado de 3 óvulos, de 3 embrios viables que nos hubieran tomado aquí 3 tratamientos. Ujú, O sea, que lo que quiero decir es, porque esto aplica a la que esté pasando por este proceso, o sea, quizás hay veces que ganando se pierde, o ujú, perdiendo se gana, todo lo exacto. contrario, y que no se pueda desanimar en un momento dado por alguna noticia negativa o que no es lo que uno quiera, que hay que seguir eh,
perseverando, ¿verdad? Todo lo que uno pueda porque al final vale la pena. Así mismo es. Qué lindo. Creo que toda tu historia, la palabra que ya tú la dijiste, puedo concluir es todo alineación. Sí. Todo en tu vida se alineó literal hasta para estar aquí con nosotras. Sí. Porque qué casualidad que ella haya atravesado por lo que tú atravesaste o esté atravesando por eso, o esté viviendo eso ahora. Y la próxima vez que venga, porque va a ¿Verdad? haber otra vez, ya vas a tener a tu bebé en Amén. la barriga o haber nacido. Amén. Ya tú verás. Amén. Eso va a pasar. Bueno, pues nosotros... Te vamos a dar Carmen te va a explicar Sí. ahora y luego te vamos a hacer una pregunta que te dejó el invitado anterior y luego entonces tú le vas a dejar una pregunta a la próxima al próximo invitado o invitada. Pues estas son unas preguntitas. Puedes escoger la que tú quieras y la contestas y luego te hacemos la que te dejó el invitado o la invitada anterior. Vamos a ver cuál me llama. Ok. Algo que soltaste y no extrañas. Muchas cosas. No sé, pensar en solo una. Algo que solté y no extraño. El ego. No sé cómo explicarlo, pero yo como me crié como hija única, es bien difícil. Siendo hija única, nunca tuve que compartir, todo era para mí, nadie tocaba mis cosas y todo era yo, yo y yo. Y a través de la vida fue que me fui dando cuenta de que el mundo era diferente. Y he tenido, lo bonito quizás es uno reconocerse, darse cuenta de sus fallas y en sus áreas que puede mejorar. Y para mí, me crié de chiquita como que con mucho ego. Y, y no sé, pasando a través de la vida, lecciones de vida, proceso espiritual y de madurez, siento que uno desprenderse de eso, y bueno, esto es un tema que podemos hablar por otro podcast, ha sido de lo más beneficioso para mi vida y en una forma más específica, yo creo que la razón por la que mi matrimonio es tan bonito y tan fuerte ha sido porque los dos somos muy desprendidos del ego y somos más conscientes y ya podemos aceptar más cuando nos equivocamos. Así que nada, eso es en términos, un aspecto muy grande y global, algo que solté y no extraño para nada. Qué lindo. Pero qué bonito, sí. Y la pregunta que te dejó el invitado anterior es ¿cómo tú accesarías a la felicidad? Estas preguntas se las hemos puesto. ¿Verdad? Cayeron para el día, yo creo. Mira, en mi caso, mi felicidad se derivó de hacer lo que me apasionaba. Pero yo tuve la bendición de sentirlo automáticamente, básicamente desde muy temprana edad, y el seguir mis sueños, que yo diría que si tú trabajas por ellos es bien probable que los alcances, y vamos, si no es eso es porque quizás ese no es el camino, pero hay otra forma de llegar. Pero nunca tuve que cuestionarme cuál era mi felicidad, simplemente esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer y yo voy por ahí sin tener el camino hecho, sin saber pero sé lo que me gusta y sé lo que quiero. Para una persona que quizás no, o sea, tengo que reconocer, hay personas que quizás no les llega así esa inspiración, así que diría que mirar muy dentro de ellos qué los hace feliz en ese momento y como que esa es la guía, es verdad, seguir tu mente y tu corazón de cómo te sientes en cierto momento y decir, por ahí es que es y eso es lo que voy a perseguir y eso es lo que me hará feliz. Qué lindo.
Y ahora, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o invitada? Mira, pues, siguiendo el tema de esta conversación, le preguntaría, ¿qué momento de tu vida te enseñó que perdiendo se gana? Qué linda, se me pararon los pelos. Me encanta, wow, yo creo que esa ha sido tu historia, ¿verdad? Y creo que fue el momento que te llevó a donde estás ahora, que quizás tú en ese momento lo sentiste como una pérdida, que fue, Ujú. ¿verdad? El certamen y te fue redireccionando a donde estás ahora y me encanta de verdad tu historia, a las dos nos encanta tu historia y qué bueno, ¿verdad? Que muchas otras personas van a poder escuchar tu historia porque creo que hay tanto de qué sentirse inspirado, de qué, con qué relacionarse, con qué motivarte, si estás, ¿verdad? Un poquito desmotivado en tu carrera o pasaste por algún failure, cómo reinventarte y cómo ver eso y cambiar el mindset y verlo de una manera de que la vida te está redireccionando y como dije anteriormente y Carmen dijo, ¿verdad? Lo que veo de tu journey es, ¿verdad? Que ha sido bien alineado y todo te ha ido llevando hasta donde estás ahora, incluso hasta el episodio hoy, que, Bello. ¿verdad? No se pudo haber dado un mejor día. Ujú. Así que Catalina, tenemos un obsequio para ti, para que te la lleves y de una vez, ¿verdad? Cae con tu cumpleaños. ¿Verdad? Estas Totalmente. flores para ti. Gracias, gracias. Em, Así que Catalina, muchas gracias, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de hacerte todas estas preguntas, por abrirte con nosotras, por contarnos tu historia, por hacernos parte de ella, tanto aquí como en redes sociales. Sé que este episodio es one for the books, ¿verdad? Yes. Sí, sí. Gracias a ustedes por tenerme, gracias por esas excelentes preguntas que van más allá de lo superficial. Estoy bien contenta de que todo se haya alineado para haber estado aquí hoy con ustedes. Sí. Así que gracias. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo, otro episodio más. Espero que les gusten y nos vemos en el próximo.